por el sismo del pasado jueves estará listo antes del fin de semana, pero en términos generales, ¿qué tanto impactará a la economía del país las afectaciones en estados como Chiapas y Oaxaca? Se incorporan a la mesa Baude Barrientos y Gonzalo Soto. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, Ceci. Pues bueno, ¿qué tanto se prevé que sea el impacto a la economía mexicana con las afectaciones a estas entidades? Pues muy poco, la verdad, muy poco, y ese es justamente el tema. Que 3 estados mexicanos hayan sido golpeados de la manera que fueron golpeados por catástrofes naturales y que estemos hablando más del impacto que nos van a causar los huracanes de Estados Unidos, te dice mucho de que son 3 estados que realmente son pobres. Con un gran rezago económico. Que han sido abandonados en materia económica, que sus gobernadores han estado más enfocados en recaudar dinero gubernamental que en generar verdadero crecimiento económico, y esa recaudación ni siquiera se ha concretado en el crecimiento de la infraestructura, sino en algunos casos, los más tristes de todos, en el crecimiento de sus cuentas bancarias cuando lo meten al banco, y si no, de sus bolsillos, ¿no? Tristemente el caso Duarte en Veracruz es el más emblemático de todos. Entonces, lo que yo quisiera evidenciar aquí es lamentable que 3 estados golpeados no estén siendo tema de conversación en materia económica, solo social, precisamente por la tragedia que sí, su gente es así, está sufriendo, y es algo realmente triste a mi parecer, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las principales razones por las que, bueno, vemos aquí el impacto en la banca, en la pantalla, Chiapas, Oaxaca y Tabasco, menos del 1% de los préstamos totales del sistema bancario a junio es lo que representan. Es un reporte de Moody's que son cifras preocupantes, ¿no? Exactamente. A ver, el tema aquí, no por nada, vemos que el gobierno federal ha lanzado una estrategia de las famosas zonas económicas especiales, que parece ser como una tirada así, un disparo en la oscuridad a ver si eso sí funciona en estas zonas, porque hasta el momento nada ha funcionado. Entonces es que no hay decreto. A ver, más allá de que si hubiera o no, o sea, yo no creo siquiera que logre tener el impacto, porque esos estados necesitan varias cosas que no pueden hacer los privados a través de las zonas económicas especiales. Uno es educar a la población para las necesidades que tienen las empresas actualmente. 2, que tengan la infraestructura adecuada para poder sustentar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Y 3, no existe tampoco la inversión de gobierno en otro tipo de obra física o de inversión física, llámese siquiera agua potable, electricidad, en las casas, en los hogares de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco, para levantar las economías de esas regiones. En realidad, cuando hablamos de un impacto que ni siquiera, como mencionaba Jonathan, lo mencionamos como una afectación real al resto de la economía, 3 entidades de las 32 que tenemos, pues debería ser grave, o en otro contexto sería muy grave. Si dijéramos hubo un terremoto en Querétaro, estoy seguro que Moody's estaría analizando fuertemente las implicaciones para el resto de la economía, o Nuevo León, o Moody's la Facultad de Geología en la UNAM, la Ciudad de México, o incluso la Ciudad de, bueno, sí, entiendo tu punto, lo mismo Nuevo León, pero perdón. Sí, es muy triste, Jonathan, la situación económica de estas 3 entidades, ¿no? Si nos concentramos solo en Oaxaca y Chiapas, que resultaron los más dañados por el sismo, aportan 3%, ¿no?, del PIB. Si juntamos los 3, aportan 4%, ¿no?, del PIB nacional. Del PIB nacional. Sí. O sea, si desaparecían, vamos a imaginarnos que desaparecen, ¿no?, las economías de estos 3 estados. Que no es algo que deseemos, por supuesto. Pues, si acaso una décima, ¿no?, el crecimiento económico sería efectivo. Y de hecho bajó esta aportación al PIB, antes era de 3.6% en el 2003 y ahora de 3.2%. 3.2%. O sea, si viéramos como ladrillos el tamaño de las economías de estas 3 entidades y pusiéramos aquí a Chiapas, y encima de Chiapas pusiéramos a Oaxaca, y encima de Oaxaca pusiéramos a Veracruz, las 3 juntas, esos 3 ladrillos, más o menos le llegarían al tamaño de Nuevo León, solo. Es decir, esto que decía Gonzalo es lo que a mí me parece relevante. O sea, si algo ocurre en Nuevo León, por supuesto que es relevante. En Nuevo León tenemos una economía pujante, una economía que sabemos que es industrial y que cuando le pegó el huracán Alex, evidentemente hubo un impacto nacional, le pegó al crecimiento económico. En este momento nadie habla del tema. Hablamos más de Florida y hablamos más de Texas que de nuestros propios estados como impacto económico. Y laboralmente también tiene un impacto muy fuerte. Bueno, no tiene un impacto fuerte, más bien. Estamos hablando de que las 3 entidades, el índice de informalidad es mayor al 60%, es decir, 6 de cada 10 oaxaqueños, casi 7 de cada 10 chiapanecos y definitivamente cada 6 de 10 tabasqueños trabajan en la informalidad. Esto estamos hablando que el impacto en seguridad social, el impacto en
productividad es muy bajo. Estamos hablando de que son personas que tienen muy bajo impacto también en el mercado laboral, o regiones que tienen muy poco impacto en la generación de riqueza del país como tal. No deja de ser esto una tragedia, no porque mencionemos que no aportan, no quiere decir que no sean relevantes. El problema aquí, lo que tratamos de ponerle el foco es qué tanto atraso hay en estas regiones que después de un terremoto histórico y de la magnitud que tuvo, no hay afectación. No existe una afectación. Y más que estamos en espera del desarrollo de las zonas económicas especiales, ¿no? Que precisamente van a esa zona. Sí, pero que realmente ya las expectativas son muy pobres. Estamos al cierre de sexenio, la gente está viendo ya dónde se coloca, porque dentro de un año se va a quedar sin trabajo, no le van a poner atención y francamente hay muy pobres expectativas de las zonas económicas especiales. Conclusiones. Sí, realmente si pensamos que las zonas económicas especiales van a ayudar a resolver el problema de pobreza en estas tres entidades, donde cada habitante, bueno, la población tiene un 60% de nivel de pobreza, pues creo que es pedirle peras al olmo, ¿no? Porque también es un proyecto de largo plazo, ¿no? Estamos hablando de 10 años de duración, pero eso, la situación actual evidencia el atraso, ¿no? que está en estos estados. Hablamos el impacto humano, es muy grave, es lamentable, pero también esto nos habla de que se perdió otro sexenio más en tener un verdadero apoyo y un verdadero impulso a estas regiones que son definitivamente las más atrasadas. Las zonas económicas especiales no sirvieron, no sirven y no van a servir. Un muchacho que esté hoy en secundaria, yo creo que difícilmente un muchacho estándar en Chiapas, en Oaxaca o en Veracruz, difícilmente va a ser un muchacho con prosperidad en su vida. Va a tener que esperar una generación entera para ver un cambio. Bajo las circunstancias actuales, la tendencia que vemos es una pobreza lamentable y además crónica en esas entidades, y el gobierno, ni el federal ni los estatales, están poniendo suficiente atención al respecto. Pues ojalá que a partir de esto se ponga más atención, porque un evento más en el que demuestra el gran rezago económico en esta zona del país.